Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa de radio vía internet, Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema Personas Morales No Lucrativas y el ISR. Ahora nos acompaña el contador público certificado Fernando Arregui Ibarra, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es contador público, certificado y especialista fiscal egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, expositor de cursos de actualización fiscal en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, AC, profesor en diplomado de impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Campus Santa Teresa, autor de diversos libros sobre temas fiscales, autor de diversos artículos sobre temas fiscales en diversas revistas especializadas en impuestos, dictaminador para efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictaminador para efectos del IMSS, dictaminador para efectos del Infonavit, dictaminador ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, exintegrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, director general del despacho Arregui y Asociados SC, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Y en esta ocasión los dejo en la conducción del programa con el contador público certificado Andrés Ávila García. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Estimados amigos, bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México. El día de hoy vamos a platicar de un tema por demás interesante y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas seguramente en algún momento de su pasaje profesional les van a salir dudas que tienen que ver con las personas morales no lucrativas. Y hoy lo vamos a abordar desde el punto de vista de impuesto sobre la renta. Y para ello tenemos la presencia de nuestro buen contador y amigo Fernando Arregui. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, Andrés. Bien, el tema de que hoy nos ocupa es personas morales no lucrativas y antes de entrar en materia déjenme decirles un comentario. En materia financiera, por ahí el boletín A1 nos distingue lo que es las empresas lucrativas y las empresas no lucrativas. Desde el punto de vista financiero es bien fácil identificarlas. Una empresa lucrativa es aquella que está pensada desde sus estatutos en hacer crecer su patrimonio, es decir, se reúnen un buen de personas, hacen su sociedad pensando en que el patrimonio que originalmente ponen lo vamos a estar distribuyendo, lo vamos a estar incrementando, perdón. En el caso de una sociedad no lucrativa, de una persona moral no lucrativa, pues desde sus estatutos ya se está pensando en aportar dinero y ver la manera en cómo lo vamos a destinar a donar o a dar a otros personajes. Es decir, no se tiene la intención de hacer crecer el patrimonio, simplemente se pone un montón de dinero ahí en la mesa y dicen vamos a distribuirlo de esta manera para este grupo de beneficiados. Desde el punto de vista financiero, de alguna manera es bien fácil identificarlo, pero en el mundo fiscal, como en muchas cosas, tiene sus particularidades y hoy vamos a platicar justamente cómo ven a estas empresas desde la óptica del impuesto sobre la renta. Fernando, pues nuevamente bienvenido. Hoy empezamos a platicar y me gustaría empezar con la pregunta de ¿cuáles son las personas morales no lucrativas? Esto obviamente desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Bien, bueno, las personas morales no lucrativas son aquellas entidades que no persiguen fines de lucro, es decir, normalmente estas empresas, como tú lo decías atinadamente, estas personas morales no pretenden generar, digamos, utilidades, o sea, no pretenden modificar su patrimonio con utilidades, sino que más bien normalmente todo lo que conforma su patrimonio lo destinan para realizar su objeto social.
y gran parte de su objeto social normalmente es beneficiar ya sea a terceras personas que puedan ser beneficiarias normalmente de escasos recursos, y por otro lado también pueden beneficiar a sus propios integrantes. Entonces, por ejemplo, el caso que comentábamos, un colegio de profesionistas no tiene una finalidad de lucro, simplemente, como el caso del Colegio de Contadores Públicos de México, es una entidad que genera una serie de ingresos que de alguna manera son reinvertidos para sus actividades propias de su objeto social, pero estas actividades son para beneficiar a sus integrantes, y de ninguna manera se pretende que si hubiera un remanente positivo, una cierta utilidad, esta se distribuye entre sus integrantes. Entonces, normalmente las personas no lucrativas no persiguen fines de lucro, sino que los fines que persiguen es desarrollar simplemente su objeto social. Y gran parte de este objeto social es apoyar una serie de labores que en primer lugar le corresponde realizar al Estado. Gran parte de las personas no lucrativas son ONGs, organizaciones no gubernamentales, que realizan actividades que de alguna manera les viene a corresponder al Estado, como es el beneficiar a personas de escasos recursos para suministrarles apoyos en alimentación, apoyos en sus condiciones de vida, en fin, una serie de beneficios que normalmente le corresponde al Estado y que son llevados a cabo por entidades privadas. De hecho, esto, bueno, entendemos que desde luego pues nunca van a perseguir un incremento patrimonial, una ganancia, y desde luego pues en principio no deberán ser sujetos del ICR. Sin embargo, de repente por ahí se menciona el concepto de remanente distribuible, que da la impresión de que hay como su nombre lo dice, remanente, y que da la impresión de que pudiera generar un beneficio a los usos. Esa parte no lo pudieras explicar usted un poco. Bueno, las personas morales no lucrativas son, digamos, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, precisamente porque no persiguen fines de lucro. No debemos de perder de vista que el hecho de que no persigan fines de lucro no quiere decir que no persigan fines económicos con el propósito de allegarse a recursos para desarrollar su objeto social. Exacto. Entonces, como cualquier otra entidad, las entidades pueden generar ingresos y tienen una serie de gastos, y la diferencia entre ingresos y gastos, que en las empresas se llaman utilidades o pérdidas, aquí la ley las denomina remanente distribuible. Ese remanente distribuible puede ser susceptible de repartirse entre los integrantes o miembros de la entidad o de la persona moral no lucrativa. Generalmente esos remanentes no se distribuyen, pero si se llegaran a distribuir, entonces los integrantes que reciban esos remanentes sí se vuelven contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando lo reciben. Así es. De hecho, yo he visto por ahí algunas asociaciones civiles, sobre todo cuando se da el fenómeno de liquidación de este tipo de sociedades, es cuando se llega a dar ese fenómeno. Bueno, por aquí pues sobró el coche del mensajero, bueno, lo venden, y ese tipo de ingresos son los que vienen a repartirse. Sí, normalmente una persona no lucrativa debe de determinar, como lleva una contabilidad como cualquier otra entidad, determina sus remanentes, los cuales pueden ser positivos o pueden ser incluso negativos. Entonces, estos remanentes se determinan de manera anual, y si la entidad dentro de su objeto social autoriza que se repartan los remanentes a los miembros, bueno, ese reparto genera un ingreso acumulable para la persona que lo recibe. Normalmente son personas físicas las que conforman estas entidades, y la persona física acumula el ingreso para efectos del impuesto sobre la renta en lo que es el capítulo 9 de otros ingresos de las personas físicas. Así es. Si la entidad genera el remanente distribuible y no lo reparte, simplemente no hay causación de ningún impuesto. La persona moral no lucrativa no causa el impuesto sobre la renta, y mientras estos remanentes no se entreguen a los miembros, tampoco se causará el impuesto. ¿Okay? Sí, de hecho yo te comentaba en el caso realmente, y sí lo he visto desde los estatutos se menciona o se limita a no dar este remanente distribuible en caso de que se haya. Solo se da en caso de liquidación, que es el que me tocó por ahí ver el año pasado, pero sí efectivamente puede estar abierto para que sí se dé ese remanente quizá cada año. Sí, mira, un ejemplo de esto son las escuelas, o sea, las escuelas que tienen que se dedican al servicio de enseñanza. Que son no lucrativas, ¿verdad? Se entiende que son personas morales no lucrativas, y aquí se entiende que aun cuando las escuelas pues son negocios,
Desde mi punto de vista, el hecho de que estén realizando una actividad que principalmente le corresponde al Estado ha hecho que todas aquellas organizaciones privadas que realizan esta función en apoyo al Estado se les considere precisamente como una persona moral no lucrativa. O sea, aun cuando en principio es una empresa, para efectos de esta ley del impuesto de la renta, se les considera persona no lucrativa. Excelente. ¿Okay? Muy bien. Estos son uno de los casos donde si se genera un remanente distribuible positivo, pues generalmente los dueños de las escuelas pueden repartirse o cobrar esos remanentes y pagarán el impuesto que les corresponde. En la medida que lo ven disponiendo de. Así es. De acuerdo. Podemos hablar que existen diferentes personas morales no lucrativas. La pregunta es el mismo tratamiento para todas ellas? ¿O hay alguna en especial que dentro de ese generalidad de personas morales no lucrativas, alguna en particular tenga un tratamiento diferente? Bueno, sí hay, déjame decirte que la ley del impuesto de la renta contempla disposiciones, son pocas las disposiciones, son del artículo 93 al 105 de la ley, son los artículos relativos al título tercero de personas no lucrativas. Sin embargo, también existen disposiciones reglamentarias y en resolución miscelánea, pero el conjunto de estas normas no es muy claro por la diversidad de personas morales no lucrativas. Esto es, existen disposiciones, pero son un tanto confusas. ¿Por qué? Porque por un lado podríamos clasificar a las personas no lucrativas, digamos, en cuatro grupos. El primero, digamos que son las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles para sus donantes. En segundo lugar, son las personas no lucrativas generales, a que se refiere el artículo 95 de la ley. Esto es, el artículo 95 contiene 20 fracciones con diversas personas morales, con actividades de diversas personas morales. De estas 20 fracciones, en el caso de 6 de ellas, pueden ser donatarias autorizadas. Entonces, la clasificación es personas morales no lucrativas en general, que son las señaladas en el artículo 95. Luego vienen las donatarias autorizadas. Luego tenemos una serie de entidades gubernamentales. Y finalmente tenemos a las sociedades de inversión, tanto de renta fija como de renta variable. Entonces, el tratamiento fiscal que le da la ley del impuesto de la renta a cada uno de estos grupos es diferente. De ahí la confusión que en algunas ocasiones originan las normas de la ley, reglamento y resolución miscelánea. En primer lugar, las personas morales no lucrativas, a que se refiere el artículo 95, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y son las que deben de determinar su remanente distribuible, y como ya dijimos, si lo reparten a sus integrantes, los integrantes son los que van a pagar el impuesto al momento de acumular el ingreso. En el caso de las donatarias autorizadas, hay un tratamiento especial. En principio no deben de pagar impuesto, sin embargo hay algunos casos señalados en la propia ley donde sí van a tener que pagar el impuesto. En el caso de las entidades gubernamentales, como los organismos descentralizados, la federación, los estados, municipios, etcétera, ellos no pagan impuestos, o sea, prácticamente no tienen las obligaciones que tienen las donatarias y las demás personas no lucrativas. Y luego finalmente tenemos a las sociedades de inversión. En el caso de las sociedades de inversión, estas sociedades tampoco son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero los que sí van a pagar el impuesto son todos los inversionistas que adquieren las acciones de las sociedades de inversión. Entonces, en las sociedades de inversión, los inversionistas cobran intereses, cobran dividendos, o en algunos casos venden títulos de acciones que cotizan en bolsa. Estos tres conceptos, cuando la sociedad de inversión se los entrega a los inversionistas, obligan a pagar el impuesto al inversionista. Así es. Entonces, estos cuatro grupos tienen delimitadas sus obligaciones específicamente en las normas establecidas en la ley del impuesto sobre la renta. En términos generales, pues vamos a encontrar con que no hay pago de impuesto sobre la renta siempre y cuando no llegue un beneficio real a la gente que está en esas sociedades. Así es. Podríamos entender. Sin embargo, aunque en la ley
se dice que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, en realidad hay 3 casos en los cuales estas entidades iban a tener que pagar impuestos y se ubican en dichos supuestos. El primero de ellos es cuando una entidad no lucrativa se ubica en el artículo 94 de la ley, esto es porque cobran intereses bancarios o de alguna inversión, o si enajenan algún bien que forme parte de su activo fijo, o en su defecto, si tienen ingresos por algún premio recibido, el artículo 94 les obliga a aceptar normalmente una retención del impuesto de la renta como lo establece el título 4 de personas físicas, y el impuesto que deban de pagar se vuelve definitivo. Ese es el primer caso de los 3 que se les obliga a pagar impuesto sobre la renta. El segundo caso está en lo que señala el artículo 95 en sus 2 últimos párrafos. Es decir, cuando una entidad no lucrativa incurre en gastos no deducibles, esos gastos no deducibles le van a obligar a la persona moral a pagar un impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta viene siendo una especie de castigo porque se paga el 30% sobre el monto de ese gasto que no es deducible. Así es. O si por alguna razón la entidad no lucrativa retira cantidades que no corresponden a las actividades propias de su objeto social, como pudiera ser el hacer préstamos a personas que nada tienen que ver con la entidad, o a los administradores o a sus familiares, esos retiros de esas cantidades de la empresa, o bien sean préstamos o gastos no deducibles, la ley del impuesto sobre la renta les obliga a pagar el 30% sobre esos retiros. Y el tercer caso que tiene establecida la ley del impuesto sobre la renta y que obliga a pagar a las personas no lucrativas es aquel donde las entidades desarrollan ciertas actividades empresariales, de tal manera que si venden bienes distintos de su activo fijo, como pudieran ser inventarios que adquieran para vender, o prestan servicios a personas que no son miembros de la institución no lucrativa, entonces estos ingresos que generen, si rebasan el 5% de los ingresos totales del ejercicio, les obliga a pagar el impuesto en los términos del título 2 como si fueran empresas. Por respecto a esos impuestos. Por esos ingresos, por las utilidades que generan estos ingresos de naturaleza empresarial. No, y ahí pongo especial interés porque, mira, nosotros tenemos un caso aquí en la empresa, GBA Consultoría y Capacitación, es una sociedad civil que nació de hace un ratito, realizando una actividad empresarial o un servicio. Y alguna otra cosa que sí hacemos venta de casi básicamente son servicios. A raíz del año pasado, o de hace 2 años, perdón, estamos autorizados para impartir educación, licenciatura o maestría ya con el amparo de un REBOE, es decir, ya una institución oficial, que por esa actividad, entiendo yo, debiéramos no estar, sería una actividad no grabada para ICR. O sea, por ejemplo, una de las entidades no lucrativas son las instituciones de enseñanza que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios. Así es. Entonces, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta plantea un caso, digamos, especial para las escuelas, porque uno de los ingresos de las personas no lucrativas normalmente provienen de los integrantes que la conforman. Y de sus cuotas, en sus casos, de los estudiantes. Sí, pero a lo que voy es que la regla general que dice el penúltimo párrafo del artículo 93 es que si la entidad genera ingresos por vender bienes distintos del activo fijo o prestar servicios a terceros, estos 2 conceptos obligan a pagar el impuesto sobre la renta en el título segundo. Normalmente las escuelas, respecto de sus ingresos, pero, o sea, desde luego si rebasan el 5% de los ingresos totales. Pero en el caso de las escuelas, normalmente los alumnos no son integrantes de la persona moral. Entonces este es un caso atípico, porque en estricto sentido, si los alumnos no forman parte de la entidad, no son miembros de la entidad, todos los ingresos de las cuotas que se reciben de colegiaturas e inscripciones, al no ser
provenientes de miembros que la conforman, automáticamente formarían parte de los ingresos que pagarían impuesto en el título 2. Así es. Sin embargo, hay un criterio del SAT, un criterio normativo, que señala que las escuelas, a pesar de recibir este tipo de ingresos por colegiaturas e inscripciones, se consideran personas morales no lucrativas y no sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Por respecto de la parte de las colegiaturas. Así es. Sí, porque bueno, ya ves que hay escuelas que te venden el uniforme u otro tipo de servicios, esos entiendo yo sí deberían estar grabados. Sí, ahí ya entramos a un terreno donde tienes que medir ese famoso 5%. Tienes que clasificar tus ingresos, si son ingresos del título 3 o son ingresos que corresponden a enajenar bienes o prestar servicios a terceros, y si estos rebasan el 5%, entonces tendrás que pagar el impuesto en los términos del título segundo. Respecto de aquellos ingresos. Respecto de esos ingresos, efectivamente. Fíjate qué interesante, y bueno, pues ahí estaremos tomando nota. Bueno, de hecho, yo quería aprovechar esta visita para decir, pues saco esta duda aquí respecto de este negocio. Un tema bien importante dentro del mundo de las personas morales no lucrativas tiene que ver con las donatarias, las donatarias autorizadas. Y aquí la pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos para ser donatario? Bueno, como dije hace un momento, las donatarias autorizadas son parte de las personas morales no lucrativas. No lucrativas, exactamente. Ahora, por decirlo de esta manera, dentro de las 20 fracciones a que se refiere el artículo 95, ajá, solamente 6 de ellas podemos decir que pueden considerarse con posibilidades de ser donatarias autorizadas. Estas 6 son las siguientes. Es la fracción sexta del artículo 95, que se refiere a las instituciones de asistencia o beneficencia. La fracción décima, que corresponde a las escuelas, precisamente, instituciones de enseñanza. La fracción 11, que se refiere a las asociaciones de carácter científicas y tecnológicas. La fracción 12, que tiene que ver con las instituciones que se dedican a actividades culturales, bibliotecas, museos, etcétera, o sea, todo este tipo de organizaciones de carácter cultural. También está la fracción 19, que corresponde a aquellas entidades que cuidan la flora y la fauna silvestre, y todas aquellas instituciones que también se dedican a preservar las especies en peligro de extinción. Entonces, además de estas 6 entidades, hay otras 3 que están marcadas en la ley del impuesto sobre la renta, que son los programas de escuela-empresa, que son las entidades que se dedican a otorgar becas para que personas de escasos recursos puedan hacer estudios superiores en instituciones educativas con reconocimiento de estudios, o en su defecto también apoyan para otorgar becas para estudiar en el extranjero en instituciones autorizadas por CONACYT. Y finalmente, otras entidades que pueden ser donatarias autorizadas son aquellas que, sin realizar directamente las actividades de beneficio social a terceros, se dedican a apoyar a otras entidades que son las que sí realizan directamente las actividades de beneficiar a terceros. Entonces, en todos estos casos son los que permite la ley para considerarse como donatarias autorizadas. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan? Principalmente los requisitos están establecidos en el artículo 97, y uno de esos requisitos es que las actividades que realicen no tengan nada que ver con campañas políticas, o sea, que no se involucren en campañas políticas, ni realicen actividades donde pretendan influir en la legislación. Este es un requisito que debe constar precisamente en los estatutos de la entidad de que se trate. Otro requisito es el que todos los activos que maneja la organización se destinen precisamente a las actividades propias de su objeto social. Y finalmente, que al momento de liquidarse este tipo de organizaciones, el patrimonio que tengan al momento de la liquidación debe de pasar a otra entidad autorizada para recibir donativos, o sea, a otra donataria autorizada. Estos dos últimos requisitos deben constar en los estatutos de la institución de que se trate,
al momento para poder demostrar que cumple los requisitos que marca el artículo 97 cuando hace el trámite de la autorización para recibir donativos ante el SAT. De acuerdo. Y tratándose, bueno, siguiendo en el tema de las donatarias, ¿también cabe la posibilidad de que lleguen a pagar impuesto? ¿En qué caso podría ser? Bueno, las donatarias llegan a pagar impuesto en los mismos casos de las personas no lucrativas, que son los, bueno, más bien son dos los casos. Las donatarias autorizadas no pagan impuesto si reciben intereses o enajenen bienes de su activo fijo. O sea, que otras personas ellos no causan impuesto. Entonces, por ejemplo, si una donataria autorizada tiene una cuenta bancaria o una cuenta de inversiones, normalmente estas instituciones financieras hacen una retención del impuesto de la renta por los intereses que pagan. En este caso, las donatarias autorizadas no están obligadas a pagar ese impuesto y es conveniente que hablen con la institución financiera, les demuestren que son donatarias autorizadas para que no sufran la retención. Los dos casos donde sí pagarán el impuesto es cuando tengan gastos no deducibles o tengan un dividendo ficto por desviar recursos para fines diferentes a su objeto social. En esos casos pagarán el 30% del impuesto de estos gastos no deducibles. Y el otro caso es similar al de las demás personas no lucrativas, donde hablábamos que si realizan actividades empresariales, si estas actividades empresariales rebasan en este caso el 10% de los ingresos totales del ejercicio, entonces la utilidad que generan estos ingresos pagarán el impuesto en los términos del título segundo. Hace un momento mencioné que las personas morales pagarían el impuesto en estos casos de actividades empresariales si estos ingresos rebasan el 5% de los ingresos totales. Aquí las donatarias es el 10%. Sin embargo, aun cuando rebasaran ese 10% y les obligue la ley a pagar el impuesto sobre la renta, hoy en día existe todavía vigente un decreto que les otorgó a estas entidades donatarias autorizadas, personas morales o fideicomisos, que por el impuesto que deben de pagar se les otorga un crédito fiscal de tal manera que les dé un efecto cero. Este crédito fiscal está basado en un decreto que se publicó en el año de 2010 y que se ratificó en el ejercicio 2011. Entonces, el 12 de octubre de 2011 está ratificado de que el crédito que pueden aplicar las donatarias autorizadas para poder pagar el impuesto de la renta en el caso de estar en este supuesto va a estar vigente todavía hasta el ejercicio 2013. O sea, acá la posibilidad muy remota de que lleguen a pagar. Prácticamente, como tú dices, está pensado para no pagar. Sin embargo, habrá que ver qué sucede en el 2014, porque si no modifican la ley del impuesto sobre la renta y la intención es que sí paguen el impuesto por esas actividades empresariales que rebasen el 10%, entonces ya no habrá la renovación de este decreto. O sea, si la intención es de que paguen verdaderamente el impuesto, ya no renovarán ese decreto y la ley del impuesto sobre la renta quedará como está, y entonces sí se les obligará a pagar este impuesto. Excelente. Entonces habrá que ver qué pasa en 2014. Bueno, hay un tema dentro de tratamos de donatarias que también es muy interesante, y a ver si nos puedes platicar. Tiene que ver con un inventado límite del 5% de gastos de administración. ¿Qué es? ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, las donatarias autorizadas tienen que cumplir una serie de requisitos, como ya lo vimos, que están señalados en el artículo 97, para llevar a cabo la obtención de la autorización para recibir donativos. Dentro de estos requisitos para ser donataria autorizada está el que cumplan una serie de condiciones establecidas en el reglamento del impuesto sobre la renta. Y precisamente el reglamento establece que como la intención es que los donativos que reciben estas entidades se destinen precisamente para las actividades propias de su objeto social y no desvíen cantidades, digamos, extraordinarias para pagos de gastos de administración, las donatarias autorizadas solamente pueden erogar hasta el 5% de los donativos recibidos como gastos de administración. De acuerdo. A eso se refiere. Entonces, claro,
para poder definir cuáles son los gastos de administración, es importante distinguir entre los gastos de administración de la actividad operativa de la donataria, de aquellos gastos de administración, valga el término, administrativos. Porque tú puedes tener, en el caso de una institución de enseñanza, tienes un área de administración escolar, por decirlo de esa manera. Entonces, todos los gastos de esa administración escolar no son parte de estos gastos de administración que están limitados al 5%. Dentro de los gastos de administración que están limitados al 5%, están, por ejemplo, las oficinas administrativas, que nada tienen que ver con los aspectos operativos de la donataria. Entonces, la renta de esas oficinas, los sueldos y salarios de quienes trabajan ahí, la luz, el teléfono, el mantenimiento, etcétera, esos gastos de administración son a los que se refiere la ley, que están limitados al 5%. Ok, podríamos entender, bueno, en mi caso entiendo, que si hay un costo o una erogación perfectamente relacionada con la actividad central, en este caso de la educación, eso, al margen de que pudiera llevar el concepto administrativo o control administrativo, pudiera decir es un costo del servicio. Es un costo de la operación. Un costo de la operación. O sea, hay una administración operativa. Gasto operativo más bien. Es. Y hay que distinguirlos de los gastos de administración financiera o administrativa, valga la expresión. Sí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer las donatarias autorizadas, llevar en su contabilidad pues la separación correspondiente para poder hacer la aplicación de esta limitante. Además, por ejemplo, una de las obligaciones que tienen las donatarias autorizadas es la de dictaminar sus estados financieros. Entonces, los contadores públicos que dictaminan a estas donatarias autorizadas tienen la obligación de informarle a la autoridad fiscal si la donataria cumplió con el requisito de haber respetado el límite del 5% para gastos de administración. Sí, yo creo que es un hilo muy, muy delgado. Quizás hay que atender a la sustancia, el principio de sustancia económica, para distinguir qué es lo que sí, porque a mí se me hace muy difícil encontrar un gasto administrativo que no pudiera ser operativo. Por ejemplo, a lo mejor el director de la institución, que si tú lo ves igual está en las oficinas corporativas, y que a mí se me hace difícil pensar que un negocio se pueda manejar sin la figura central de este director dirigiendo la operación del negocio. Sí, porque te puedes encontrar la realización de ciertos gastos que tienen las dos categorías, es decir, una parte es para la administración, entre comillas, administrativa, y otra es para la administración operativa. Entonces, el reglamento del impuesto sobre la renta y la propia ley no hacen no dan disposiciones, no ofrecen disposiciones que permitan hacer esa distinción en la contabilidad para poder determinar este límite. Entonces, son las mismas personas morales las que, cumpliendo con el artículo 110, deben de diseñar su esquema contable donde les permita llevar a cabo la distinción de los gastos que son de administración operativa de aquellos que son de la administración administrativa. Creo que es la parte más fina, la que se puede encontrar tanto la administración como el auditor, ¿no? Desde luego que es ahí donde se encontrarían esos problemas. Quiero entender entonces que las personas morales en términos generales no van a pagar impuestos. Se generan cuando tenemos partidas no deducibles. ¿Cuáles son las partidas no deducibles que generalmente nos vamos a encontrar en este tipo de instituciones que obviamente, por ser no deducibles, provocan que sí se pague impuestos? Bueno, digamos, en términos generales, el artículo 95, en su penúltimo párrafo, señala que cuando una entidad no lucrativa o una donataria autorizada inclusive, si incurre en gastos no deducibles, tendrá que pagar el impuesto a la tasa del 30%. Y los gastos no deducibles, digamos, son los que corresponden al título cuarto. Cabe destacar que el remanente distribuible de las personas no lucrativas se determina mediante la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas.
pero las deducciones autorizadas son las del título 4 de personas físicas. Exacto. Entonces los gastos no deducibles son los que corresponden al título de personas físicas. Donde expresamente se diga que no son deducibles. Y para ello, en el título 4 de personas físicas podemos encontrarnos 3 tipos de deducciones. Las deducciones que les corresponde a las personas que realizan actividades empresariales y profesionales. Esas deducciones están señaladas en la ley en el capítulo 2, pero ese mismo capítulo 2 habla de un artículo de gastos no deducibles. Así es. El artículo es el 126, que manda a las personas físicas al artículo 32 de personas morales para definir cuáles son los gastos no deducibles, como puede ser el caso de algunos viáticos, las multas, los recargos, las multas, el impuesto sobre la renta propia, en fin, los mismos gastos no deducibles que son de las personas morales son aplicables a las personas físicas de actividades empresariales o de actividades profesionales. Ese es un caso. Luego están los gastos que realizan las personas físicas arrendadoras de inmuebles o que enajenan bienes o adquieren bienes. En esos casos el artículo 173 señala cuáles son los gastos no deducibles. Y finalmente las personas físicas también pueden deducir ajustes personales o las deducciones personales que conocemos como honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, etcétera. Pero particularmente no deducibles están en el artículo 173 y en el artículo 32 de la Ley de Renta. Sin embargo, este artículo 95, cuando habla de el pago del 30% actualmente sobre los gastos no deducibles, hace una excepción y dice: cuando el gasto no deducible sea porque no se cumplió con el requisito de la fracción cuarta del artículo 172, en esos casos no se paga impuesto. El artículo 172, fracción 4, se refiere a los requisitos de pagar con cheque nominativo y el requisito del comprobante fiscal. Entonces, como este tipo de organizaciones no gubernamentales realizan sus actividades muchas veces en lugares muy alejados de la civilización de las ciudades principales, pues en esos lugares muchas veces no se obtienen comprobantes de las erogaciones. No tiene que ser en efectivo y sin comprobante. Así es. Entonces, en esos casos, si estamos en ese supuesto de que tengo un comprobante de que realicé la erogación, aunque no reúna requisitos fiscales, no es deducible, pero no paga el impuesto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estas entidades donatarias autorizadas o las personas no lucrativas tienen que hacer esa distinción de sus no deducibles si corresponden al caso de la fracción cuarta del 172, porque esos casos no pagan impuesto. Es decir, tenemos claramente definido cuáles son los no deducibles y puede haber algunas partidas que sí son deducciones autorizadas que no cumplen con requisitos de deducibilidad y ahí también les permite no considerarlas como no deducibles, es decir, que no pagan impuestos. Así es. Bueno, pues aquí digo, al menos aquí sí ayuda, porque muchas veces dicen, se paga impuesto se paga por impuesto por la parte no deducible, pero puede suceder que tengamos partidas que sí son deducciones autorizadas que no cumplen con requisitos de deducibilidad y esas pudiera uno pensar pagar impuestos. En este caso, no. Hay un tema bien interesante en estas empresas que se antojaría ni siquiera tocar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas empresas que no debieran generar utilidades para efecto de reparto a los trabajadores. Es decir, si yo entro a una institución donde sé que es una empresa no lucrativa, pues estaría pensando en que pues, no va a haber utilidades. ¿Cabe la posibilidad de que sí haya utilidades repartibles a los trabajadores en este tipo de empresas? Bueno, fíjate que es un tema controversial porque efectivamente de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la base del reparto de utilidades a los trabajadores en las empresas es la renta gravable, y la renta gravable en el caso de las personas morales del título segundo está definida en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, la utilidad fiscal que se determina en los términos del artículo 16
es la base gravable para determinar la PTU, que es el 10% de esa utilidad para repartirse a los trabajadores. O sea, está claramente definida ahí. Sin embargo, las personas morales no lucrativas no tiene, en el título tercero no existe una disposición que diga que cuál es la base para determinar el reparto de utilidades a trabajadores, y entonces hay quienes han interpretado que, si bien es cierto existe una obligación en términos de Ley Federal del Trabajo, no existe base gravable en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Claro. Sin embargo, creo yo que esta es una interpretación inadecuada, porque también se cuestiona si las personas no lucrativas no son empresas desde el punto de vista fiscal, pues entonces no deberían de pagar reparto de utilidades a trabajadores, porque la PTU corresponde a la participación de los trabajadores en las empresas. En las utilidades de las empresas. Pero yo creo que no hay que perder de vista que en la Ley Federal del Trabajo hay un concepto de empresa o unidad económica, donde no necesariamente se refiere a una persona que está realizando actividades empresariales, sino se refiere a la unidad económica, al centro de trabajo. Un patrón. A un patrón. Entonces, desde ese punto de vista, aunque no sean empresas como tales las ONGs, desde mi punto de vista sí tendrían la obligación de pago de reparto de utilidades a trabajadores. Ahora bien, ¿cuál sería la base? Es el problema. Si la base es, de acuerdo con la Constitución Política y con la Ley Federal del Trabajo, la renta gravable, como ya dijimos, las personas no lucrativas y las donatarias autorizadas tienen renta gravable en todos estos casos donde se les obliga a pagar el impuesto sobre la renta, ya sea porque tienen actividades empresariales y paguen el impuesto en título 2, o bien porque tienen gastos no deducibles y les obliga a pagar el 30%, por ejemplo. Pues sí. ¿Sí? Entonces, es un tema, como tú dices, controversial. Es controversial. Siendo conservadores, desde mi punto de vista, sí están obligados a pagar el impuesto sobre la renta, en mi opinión. A pagar el reparto. De hecho, incluso, ya ves que últimamente está muy de moda esto de los derechos humanos. Entonces, voy por derecho humano, a lo mejor sí le corresponde. El gran problema es, pues sí podemos estar convencidos de que sí les toca utilidad, pero ¿cómo se la determina? Creo que es un problema de fondo y de práctica poder determinarlo. Yo soy convencido de que sí debiera haber. De hecho, ¿cómo lo calculo? Con la reforma laboral, la reforma que recientemente hubo en la Ley Federal del Trabajo, hubo una modificación al artículo 127 de esta ley, donde se incorporó una fracción donde se señala que los trabajadores de un establecimiento tienen derecho al pago del reparto de utilidades. O sea, esto abona todavía más a pensar a que sí se tiene la obligación de pagar el reparto a los trabajadores. Sí, no, y el marco conceptual de alguna manera sí te lleva a que sí debiera de. El punto es cómo lo calculo. Yo te digo, si entendemos por renta gravable la base en la cual se debe pagar impuesto, y deberíamos remitirnos a esa parte. A esa parte, efectivamente. Aunque expresamente no lo esté dicho así, ¿verdad? No, y ahí y hay una serie de situaciones que son poco claras, porque por ejemplo en aquellos casos de estas ONGs o donatarias autorizadas que realizan actividades empresariales por una parte y se les obliga a pagar el impuesto en los términos del título 2, en ningún momento se señala expresamente que aún cuando se determine el impuesto en términos del título 2 también deban de pagar deben de determinar la base de la PTU basado en lo que establece dicho título segundo. Exacto. Pero el hecho de que no lo diga no quiere decir que no se pueda interpretar como tal. Claro, sí. Bueno, y ahí es un punto de vista, incluso que parece que aunque sean personas morales no lucrativas, pues desde un enfoque totalmente empresarial, pues creo que es conveniente andar a hacer esos cálculos. Fernando, antes de agotar estos temas, yo quisiera preguntarte, mira, en el mercado tenemos una situación con respecto de las grupos de condominios. O sea, tú tienes un condominio y tienes un grupo de personas que pues cada quien tiene su departamento, se organizan. La pregunta es, ¿ellos pueden formarse o constituirse como una persona moral no lucrativa? Digamos que una asociación de condóminos, los propietarios de departamentos de un edificio... ¿Será la figura ideal? Bueno, normalmente pueden formalizar su asociación constituyendo una asociación civil
pensando evidentemente que no tienen fines de lucro, sino que van a recibir cuotas para beneficio de los gastos del condominio nada más, y esa es la finalidad de esta organización. O pueden ser una asociación de hecho, aunque no de derecho porque no lo han formalizado. Ahora, que si es una persona no lucrativa, digamos que estaría cumpliendo el requisito de que no persigue fines de lucro. Sin embargo, dentro de las 20 fracciones del artículo 95 no encaja este tipo de asociaciones dentro de las personas no lucrativas, aunque podríamos pensar que sí lo son, no tenemos un fundamento legal para ello. Entonces, en esos casos, si está formalmente constituida esta asociación de condóminos, lo recomendable es que le soliciten a la autoridad la confirmación del criterio de que se ubican dentro del título tercero como personas morales no lucrativas. Tratándose de agarrar de alguna de estas 20 fracciones. Así es. Y es que yo he visto, en varias colonias, de hecho son varias colonias las que están organizadas, y al menos de que no son condominios, muchas veces son colonias donde se organizan esa asociación de vecinos de la colonia del Valle. No sé si exista, pero sí he visto algo similar, ¿no? Asociación civil. Y yo quiero pensar, pues, si estos señores sean una persona moral no lucrativa, según tú me platicas, sí podrían quedar ahí. Por la finalidad que persiguen, sí. Y de manera conservadora, valdría la pena confirmar el criterio con la autoridad para decir, pues déjame buscar un cajoncito para ponerme ahí. ¿Estoy bien? Fíjate que sí, efectivamente, un punto relacionado con este que acabas de mencionar, se vive con la fracción sexta del artículo 95, o sea, las instituciones de asistencia y beneficencia, a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta y que son susceptibles de ser donatarias autorizadas. Lo que dice la ley son una serie de actividades que se quedan cortas con otras actividades que realizan gran número de asociaciones civiles y que no están consideradas en esa fracción sexta. Entonces, podrías pensar, por ejemplo, una institución que se dedica a proteger o dar beneficios a los consumidores, no se ubica dentro de las características de una institución de beneficencia y tampoco está en ninguna de las 20 fracciones del artículo 95. Entonces, en estos casos, afortunadamente, la Ley de Ingresos de la Federación establece una disposición donde reconoce como instituciones de asistencia o beneficencia 11 actividades que no están señaladas en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, así como estas 11 fracciones, estas 11 actividades, pudiera darse el caso de que las asociaciones de condóminos que no aparecen ni en esas 11 actividades ni en la fracción sexta, puedan solicitar a la autoridad que se les confirme el criterio de que son personas no lucrativas. Excelente. ¿Verdad? Hay varios temas muy, muy interesantes y no quisiera dejar pasar uno que tiene que ver con, en general, con la realización de las actividades empresariales. O sea, como ya dijimos, cuando se realizan actividades empresariales y rebasan esos ingresos más del 5% o del 10% en caso de donatarias, se tiene que pagar el impuesto en los términos del título 2. Entonces resulta que estas personas morales no lucrativas, por decirlo de esa manera, tributan simultáneamente en título 2 y en el título tercero. Y entonces viene un problema práctico y contable de cómo hacer la separación de aquellos gastos donde los gastos que realizas son atribuibles a los dos tipos de actividades. ¿Cómo haces la aplicación de ese tipo de gastos? Porque tú puedes identificar gastos que tienen que ver con tus actividades de título 3 y los gastos de título 2. Algunos que están perfectamente pero algunos, definidos. sí, esos no tienen problema. Pero aquellos gastos e inversiones que tienen que ver con las dos actividades, es un problema para definir qué proporción y qué proporción aplicar en cada título. Que sería un criterio subjetivo, porque la proporción, tú puedes agarrar, proporción respecto de los ingresos, proporción respecto de los capitales. Eso es lo lógico. Proporción respecto del número de personal. Sin embargo, el artículo 105 del reglamento del impuesto sobre la renta quiso tomar un poquito este tema, pero no lo resuelve de la manera completa ni en forma práctica. ¿Por qué? Porque señala
que cuando se tenga este supuesto de tributar en título 2 y en título 3, los gastos que se van a incluir en el título 2 van a ser aquellos que estén identificados, que son para título 2, y por aquellos que no se puede identificar y que parcialmente corresponden a título 2, habla de una proporción en función del número de días en que se realizan las actividades empresariales con respecto de los días del ejercicio, lo cual pues no tiene lógica. Entenderíamos, por ejemplo, en una donataria que organiza una kermés, pues organizó 5 kermeses en el ejercicio, pues toma en cuenta 5 días respecto de 365 y determina su proporción. No es así. Pero una donataria o una persona no lucrativa que todos los días realiza esa actividad empresarial nos llevaría a pensar que el 100% de esos gastos irían al título 2, lo cual también no es lógico. Entonces aquí lo más sensato sería, como tú dices, que la proporción se determinara en función de ingresos en cada título, número de trabajadores o con algún otro razonamiento que sea un poco más lógico y más equitativo para las personas no lucrativas. Claro, si no estaría haciendo ese tipo de eventos de kermés diariamente, ¿no? Así es. Sí. Fernando, hoy, tenemos varios escenarios donde, de alguna manera, en el marco nacional, ciertas empresas pues no pagan impuesto sobre la renta, algunos porque son personas morales no lucrativos, y hay algunos otros contribuyentes que de alguna manera por su tipo de actividad no están pagando impuestos como todos los demás, como cualquier cristiano. ¿Tú qué esperarías en el marco de una nueva reforma tributaria que tanto se ha mencionado? ¿Este tipo de empresas debieran de cambiarse el sistema y sí empezar a pagar impuestos, o se les debiera mantener en esa esquema de protección, por decir algo? Y te lo digo concretamente, sobre todo, a lo mejor no de todas las personas morales no lucrativas. Yo pienso en una escuela. De hecho, yo cuando doy un curso en materia financiera de las empresas lucrativas y no lucrativas, me llama mucho la atención de que también con el enfoque financiero lo quieren manejar como una empresa no lucrativa. Lo cierto es que el patrimonio de estas empresas siempre va a la alza, a la alza, a la alza. Este tipo de instituciones que hoy están cobijadas por este título que tiene que ver con las personas morales no lucrativas, ¿crees que pudiera salir en el nuevo contexto de una reforma tributaria? No, yo creo que, yo pienso que deben de seguir con el mismo esquema, puesto que, como dijimos, normalmente tienen fines no lucrativos, sí, y gran parte de ellos son fines altruistas, con excepción de las escuelas, sí, que es un tema aparte, sí, donde sí se da este supuesto. Pero yo creo que no es necesario modificar la ley del impuesto de la renta, porque precisamente de todas las donatarias autorizadas, las escuelas son de las pocas personas morales del título 3 que pagan el IETU. Porque si las escuelas no son donatarias autorizadas, donde deben de cumplir una serie de requisitos, entre otros, no se pueden repartir los remanentes distribuibles que vayan generando. O sea, si es un negocio en realidad para los propietarios y quieren retirar las utilidades, entonces no pueden ser donatarias autorizadas. Y si no son donatarias autorizadas, tienen que pagar el IETU. Entonces, ya están pagando el impuesto a las escuelas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, no es necesario modificar el régimen. Sobre todo porque en su gran mayoría son actividades altruistas. Sí. Andrés. Entonces, yo pienso que el régimen está bien considerado. No, así como se estaban colando de repente por ahí en este grupo de empresas que normalmente son con expectativas altruistas, y algunas que no lo son tanto, ¿no? Por eso es que era mi inquietud, y respecto concretamente de la parte que tiene que ver con las escuelas, obviamente. Fíjate que en realidad el IETU ha venido a equilibrar el justiciero, la recaudación, porque finalmente, aunque parece una contradicción decir que el IETU no es recaudatorio cuando todos los impuestos tienen principalmente un fin recaudatorio, en este caso lo que hace el IETU es controlar la recaudación del impuesto de la renta. Así es. Entonces, los que no pagan impuesto de la renta, como es el caso de las escuelas, lo que tienen que hacer es pagar el IETU, si no son donatarias autorizadas. Entonces ahí ya está regulado la causación o el pago de impuestos de este tipo de organizaciones. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Hoy una pregunta, más bien, hemos platicado ahorita de todo lo que tiene que ver con personas morales no lucrativas.
¿Alguna pregunta, algún comentario que creas que se me pasó ahí? Bueno, creo yo que es importante. Hay algo que vale la pena mencionar, que es algo que va a entrar en vigor. Ahora que, como tú sabes, a partir del mes de julio del 2013, entra en vigor la ley contra el lavado de dinero, que es la ley que prevé las operaciones de procedencia ilícita y que entra en vigor precisamente el 13 de julio del 2013. En esta ley, lo que en términos generales se plantea es identificar por parte del sector privado distinto del sector financiero, identificar una serie de actividades vulnerables. ¿Para qué? Para que quienes estén en el supuesto de esas actividades vulnerables identifiquen al cliente, obtengan la documentación que acredite la identificación del cliente y en algunos casos darle el aviso al SAT, a la Secretaría de Hacienda, de la operación realizada con ese cliente. ¿De acuerdo? Entonces, una de las actividades vulnerables son las donatarias autorizadas, donde estas donatarias, personas morales no lucrativas, van a tener la obligación de reportarle al SAT aquellos donativos que rebasen determinada cantidad establecida en esta ley. Generar sus donativos. Entonces, independientemente de cómo reciba los donativos, si son en efectivo o en bienes o con transferencia, etcétera, si rebasan un monto establecido en esa ley, tengo que identificar al donante. Y si rebasan la cantidad establecida en la ley para darle el aviso al SAT, tengo que dar el aviso al SAT diciendo cuál fue el donante que me dio el donativo correspondiente. Entonces, esta es una obligación que va a entrar en vigor por ahí del mes de... el 13 de julio entra en vigor esta ley. Se prevé que haya un reglamento de esta ley que se debe publicar a más tardar el 13 de agosto y 60 días después va a entrar ya la obligación de dar los avisos al SAT. Entonces, todas las donatarias autorizadas tendrán que prever lo que dispone esta ley para dar cumplimiento a estas obligaciones, ya que de no hacerlo, el presentar los avisos extemporáneos o el omitir los avisos obligan a una serie de pagos de multas, pero estratosféricas, cuantiosas, que están previstas en esta nueva ley. No, y que los dejan ver como actividades que presumiblemente caen en operaciones de procedencia ilícita. Sí, o sea, como son, por eso se llama, a lo mejor no son de procedencia ilícita, pero para la autoridad, previendo acciones de lavado de dinero, lo que hace es decir, estos casos son actividades vulnerables. Exactamente. Y por ser actividades vulnerables es donde pretende la autoridad tener más atención y de ahí el apoyo que le está solicitando a los particulares que se encuentren en estos supuestos, como es el caso de las donatarias autorizadas. Fíjate qué interesante. Bueno, no, y quizá ahorita empiecen con las autorizadas, pero seguramente habrá otras figuras que estén ahí escondiditas en las personas morales no lucrativas, que también seguramente las van a estar reglamentando en aras. Por lo pronto son nada más las donatarias autorizadas. Porque creo que por ahí hay un terreno muy grande. Sí. ¿Algún otro punto, Fernando, que estamos por ahí pendiente en el tintero? Bueno, yo creo que las obligaciones hay una serie de obligaciones de las donatarias autorizadas. Sí. La autorización para recibir donativos deducibles está vigente solo para un ejercicio fiscal. Entonces, cada año se podría decir que hay que renovar la autorización para recibir donativos. Esta renovación es un tanto teórica, porque actualmente lo que hace la autoridad fiscal es reconocer a todas las donatarias autorizadas en el anexo 14 de la resolución miscelánea. Toda la lista. Y dentro de esa lista considera que están renovadas las donatarias autorizadas en la autorización que le otorga. Sin embargo, es necesario presentar un escrito donde la donataria manifiesta bajo protesta de decir verdad que sigue cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley para seguir siendo considerada donataria autorizada. La renovación para el ejercicio 2012, el escrito
el plazo máximo para su presentación es el próximo 28 de febrero. De acuerdo. Y otra de las obligaciones que tienen las donatarias autorizadas es la de presentar una información de transparencia en el uso de los donativos. Entonces, si tú eres donataria autorizada, tienes que publicar tus estados financieros, o sea, toda la información que tiene que ver auditada. Sí, pero es una obligación que tienes que presentar al SAT, adicional, llenando un formato electrónico, de tal manera que manifiestes en qué has estado utilizando los donativos recibidos, de tal manera que el público en general o cualquier donante pueda saber precisamente en qué se están utilizando los recursos que le donas. Entonces, toda esta información de transparencia debe ser cumplida por parte de las donatarias autorizadas, y los números que corresponden al ejercicio 2011 de la información de transparencia debe ser publicada más tarde el 28 de febrero de 2013. De acuerdo, pues ya estamos muy cerca de... Estamos cerca de que se cumpla el plazo. Muy bien, Fernando. Bien, pues parece ser que ya hemos llegado al final de este programa. Y bueno, antes de irnos, Fer, yo quisiera entregarte un reconocimiento que aquí la firma les damos a quienes nos ceden parte de su tiempo, mucho de su experiencia, mucho de su conocimiento, y pues una manera de agradecerles entregando este reconocimiento que me voy a permitir leer, Fer. Sí, cómo no. GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público Fernando Arregui Ibarra, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firma el contador Ángeles Mandujano y un servidor Andrés Ávila. Esto es en el mes de febrero de 2013. Fernando, te agradecemos mucho por tu participación en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, estimados amigos, bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.